Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el libro del profeta Zacarías. Vamos a leer en el capítulo 4 un solo versículo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Yo quisiera, hermanos, en esta oportunidad y con el favor de Dios, comenzar a tratar un tema que posiblemente sea nuevo para muchos de nosotros, pero es preciso que lo hablemos como creyentes, y es acerca de la política. Quiero hablar de un tema que le vamos a llamar, o la serie vamos a llamar Los cristianos y la política. Los cristianos y la política. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando era muy joven, y también lo escuché no solamente en el Perú, sino en otros lugares, hay un dicho que dice: no es bueno hablar ni de religión ni de política para poder mantener una buena camaradería. Y esto no solamente lo escuché por primera vez en mi casa, porque pues teníamos nosotros reuniones familiares, y siempre se evitaba tocar estos temas porque pues eran un poco incandescentes, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Hablar de religión y de política. Y pienso que es conveniente, hermanos, que en estos días nosotros veamos las Escrituras, veamos en las Escrituras qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los cristianos y la política. Y como primer sermón de esta serie, que no va a ser muy larga, posiblemente unos 4 domingos, como primer sermón yo quisiera titular a esta disertación que vamos a hacer como: vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Y tal vez, hermanos, yo no quiero parecer así un hombre que va mucho al cine ni nada, porque no voy mucho al cine, pero creo que todos nosotros en alguna oportunidad, por lo menos, hemos visto en la televisión, tal vez, una película que habla acerca de los muertos vivientes, donde solamente unos 5, 6 no están contaminados, pues si todo el mundo está contaminado, ¿no? Hubo una película así, creo que se llamaba Guerra Mundial Z, ¿no? Donde hablaba pues de todos estaban en un pequeño, es algo así. El cristiano vive así. El cristiano vive en medio de gente que está muerta en delitos y pecados, pero vive en medio de una sociedad donde la gran mayoría es gente muerta. Es gente cuyo corazón está inclinado al mal. Cuando nosotros vemos la sociedad desde el lugar desde donde el Señor nos ha puesto, entendemos lo que significa la depravación total del hombre. Y yo quisiera que escuchemos este mensaje considerando eso, que nosotros vivimos en un mundo caído por el pecado. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces yo le decía de que había pues ese dicho, de que no es bueno que hablemos de política ni de religión. Nosotros hablamos sí de religión. Aún en nuestras casas, nosotros sí hablamos de religión. Y sabemos que es a veces un poco incómodo también cuando hablamos acerca de nuestra fe. No se nos ocurriría tal vez a nosotros hablar de nuestra fe en medio de una reunión donde pues sabemos que nuestra familia va a beber licor, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es más, yo no sé si es que podríamos asistir a una reunión familiar donde se beba licor. Yo pienso que no, aun cuando sea de nuestras familias. Pero normalmente cuando estamos reunidos con nuestra familia, notamos que cuando hablamos del Señor Jesucristo, inmediatamente los ánimos como que se ponen diferentes, ¿no? Como que las personas, nuestras familias que comienzan a escuchar lo que vamos a hablar, suben la guardia, ¿no? Suben la guardia y se van a preparar porque ya saben qué cosa es lo que va a suceder, porque no es posible hablar del Señor Jesús sin que hablemos del tema del pecado. Y vamos a hablarle a pecadores acerca del pecado, y ese es un tema que incomoda mucho, incomoda mucho. Más allá de que posiblemente tengamos familia que sea cristiana y de otra denominación, yo creo que cuando hablamos con la mayoría de nuestra familia acerca de la religión, ellos se van a incomodar. Y además yo no encuentro otro tema de conversación del cristiano que no sea de Cristo, salvo que alguno, pues, para mantener la unidad familiar, niegue el evangelio, se calle la verdad, y pues simplemente en aras de la armonía, pues no hablemos de Cristo. Hablemos de cualquier tema menos del Señor Jesucristo. Pero hay oportunidades en que es necesario hablar de estos temas de religión, y ahora yo también creo que resulta necesario hablar de lo que es la política. ¿Y saben por qué es preciso que hablemos de la política? Porque los políticos usan la religión para ponerse en el poder. Los políticos usan la religión para ponerse en el poder. Usan la iglesia evangélica para el caso nuestro. En los Estados Unidos, yo quiero comenzar a hablarles de los Estados Unidos porque el Señor me ha permitido de alguna manera conocer cómo es la realidad de allá. Vemos que las campañas presidenciales, en esas campañas se incluye también un discurso que tenga que ver con la religión, que abraza o practica el candidato a la presidencia, al Senado, etc. Parte del discurso de cualquiera que está postulando a un cargo como senador o hasta la misma presidencia, siempre el candidato tiene que hablar de su perfil religioso. En aquel país escuchamos de algunos predicadores también renombrados, famosos, que han sido invitados para acercarse a la Casa Blanca, para hacer muchas veces ellos de los consejeros presidenciales. No sé si es que ustedes han percibido eso. Quizás notemos, si es que hemos tenido la oportunidad, el nombre de Billy Graham. Billy Graham era un hombre que se juntaba con los presidentes de los Estados Unidos. Hace poco también se juntó este hombre que escribió Rick Warren. Rick Warren también es un evangélico, ¿no? Bueno, él dice que es evangélico, que ha tenido mucha cercanía con algún presidente norteamericano. Otras veces podemos ver que hay predicadores famosos que acompañan a los candidatos en sus presentaciones públicas. Es como si la presencia del pastor famoso junto con el presidente nos quiere dar la idea de que pues el pastor está endosando al candidato, está endosando. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de ganar votos, ganar la votación de ¿quiénes? De aquellos que de alguna manera están en la cristiandad. Bueno, cuando hay un pastor evangélico tenemos que entender que es para ganarse el voto de la iglesia evangélica. Cuando estaban con Billy Graham no solamente representaba la iglesia protestante, sino que él era amigo de los católicos romanos también, era ecuménico. Entonces era evidente que la presencia de Billy Graham junto con el candidato era endosar tanto a los evangélicos como a los católicos romanos para que voten por el presidente o el candidato. Por ejemplo, hermanos, hace poco, y mientras yo preparaba este sermón, yo recordaba que había visto un video donde el candidato Barack Obama, sí sabemos, ¿no? Fue el anterior presidente, Barack Obama dijo en un momento de esa entrevista, es una entrevista cortísima, o sea, solamente separan los dos minutos, creo,
de esa entrevista donde él habla de la fe cristiana que lo sostenía a él. Él dice, la fe cristiana que me sostiene, pero luego también en una sola entrevista para la ABC News, él habla mi fe musulmana y luego hace la rectificación y dice, perdón, mi fe cristiana. Yo no entiendo cómo es que un evangélico puede en un momento hablar mi fe musulmana y después hablar su fe evangélica. ¿Cómo puede pues un cristiano confundir la fe cristiana con la fe musulmana? Pero ¿cuál era la intención del presidente Obama o del expresidente Obama en cuanto a definir su postura religiosa? Bueno, lo que se supo al final es que el presidente Obama no era absolutamente nada cristiano, ¿no? Absolutamente. Porque él estuvo de acuerdo y apoyó el aborto y también ayudó a la agenda homosexual en los Estados Unidos de América, tanto así de que usted puede ver, de que podía ver que en la página web de la Casa Blanca había también una pestañita dedicada al movimiento gay, al movimiento homosexual, ¿no? Entonces vemos pues que en los Estados Unidos de América hay una cercanía, ¿no?, entre lo que es la fe evangélica y la política, o los políticos saben de que hay votantes en la iglesia evangélica, saben que hay votantes en el catolicismo romano, saben que hay votantes también en la cristiandad. En el Perú, ahora hablemos un poco de Perú, también han venido sucediendo cosas muy parecidas entre los políticos y la iglesia evangélicas, sí. Han habido pastores que cedieron sus púlpitos, el púlpito de sus iglesias, para que los candidatos desde allí hagan su discurso político. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? En el movimiento misionero mundial, en ese púlpito, el pastor Rodolfo González cedió su púlpito para que hable allí Alan García, me parece, en una oportunidad, después para que hable Keiko Fujimori. Es decir, la iglesia dejó de ser la casa de oración de Dios, el santuario de Dios, para convertirse en un meeting de campaña política usando un púlpito y no un escaño o algo así. También al presidente del Congreso, al actual presidente de nuestro Congreso, al señor Salaverry, se le acusa de haberse aprovechado de los votos de la iglesia evangélica para poder llegar él a ocupar una curul en el Parlamento. Él es de allá de Trujillo, ¿no? Y él también se le acusa de que hizo una campaña utilizando pues a la iglesia evangélica para poder llegar al Congreso aquí en Perú, para ganar una curul. Pero no sabemos que haya servido de mucho que este hombre haya llegado allá. También, por ejemplo, sabemos de un pastor también. Un pastor que ha postulado primero a la presidencia, que no alcanzó a ganar la presidencia, pero ese mismo pastor se presentó como congresista. Es congresista, claro, nadie se da cuenta de eso, ¿no? Porque él no aparece nunca en las pantallas, él no tiene influencia absolutamente de nada. Estamos hablando de Humberto Lay, ¿no? Él no figura para nada, es como que él no tuviese presencia en el Congreso para nada. O sea, no sabemos para qué haya servido que él esté allí. Por lo menos no vemos leyes, no se han promulgado, se ha hecho publicidad de leyes que de alguna manera representen justicia en el Perú, verdad, santidad y honra para Dios. No vemos eso. Posiblemente haya, no lo sabemos, pero por eso yo les digo, en mi entender, no ha servido de mucho. Más aún, cuando nosotros podemos ver que el incremento de la inmoralidad en el Perú avanza. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que está no solamente caída en el pecado, sino que ese pecado está aumentando, va aumentando y va aumentando. Y se han discutido, nosotros vemos en el Congreso de nuestra República, esto de la ley homosexual. Se ha discutido también en el Congreso de la República el tema de la educación de nuestros hijos, porque quieren incluir una agenda homosexual dentro
de las leyes peruanas. O por lo menos entendemos que el Ministerio de Educación ya ha incluido dentro de la currícula para enseñar a los niños desde kinder hasta la salida de la secundaria, no es educación sexual, perversión sexual. Porque todo eso que nosotros leemos busca pervertir la identidad sexual de nuestros niños. Y eso pues ha debatido también en el Congreso. O sea, tiene que ver todo eso con la política. Todo eso se ha politizado, hasta se ha dicho aún de que esa agenda es parte de la política de gobierno. O sea, el gobierno va a sacar eso adelante sí o sí. Sí o sí lo va a sacar. Hablar de política y de religión es necesario, pero debe hacerse, hermanos, desde una perspectiva bíblica. Yo creo que lo que les he dicho hasta ahora lo sabemos, lo conocemos, porque pues leemos las noticias, vemos los noticieros y no es extraño todo lo que yo estoy hablando ahora. Para un creyente, un cristiano, la Biblia debe ser el libro que guíe su manera de pensar y guíe también su manera de actuar. Pero lastimosamente no es así. No es así. Siempre nos encontramos que hay evangélicos que tienen acciones e ideas contrarias a lo que las Escrituras enseñan y hasta pelean con otros evangélicos que sí quieren obedecer lo que la palabra de Dios enseña en una lectura simple de la Biblia de una manera bastante clara. Las excusas, pues, para desobedecer a Dios son muchas, son diferentes. Tal vez la que nos viene a nuestra mente es aquella frase que dice: hagamos males para que tengamos bienes. O dicho de otra manera, hagamos pecado para que vengan las bendiciones del Señor. Porque tenemos que decirlo de esta manera. Si nosotros pensamos y actuamos de una manera diferente a cómo Dios establece en su palabra como autoridad para nosotros, entonces eso que hacemos, eso que pensamos es pecado. Es pecado a la luz de la Escritura. Por eso es importante que nosotros hablemos de este tema, de la política y de la religión, pero sobre la base de lo que la Escritura me permite a mí hacer, me permite decir. Eso es lo que es el propósito para nosotros, ¿no? Los mandamientos del Señor deben ser obedecidos por la iglesia. Pues nadie va a decir que no. Nadie le va a decir a usted así abiertamente, se va a poner de pie y va a decir: no, el creyente no debe obedecer de ninguna manera lo que Dios establece en su palabra. Nadie le va a decir con su boca eso, pero con su vida lo va a hacer. Con su vida lo va a hacer. Por eso es que yo creo que es preciso recordar que los creyentes vivimos en medio de una sociedad integradas por personas que están muertas en delitos y pecados. Esas personas que están fuera de la iglesia y que son una gran mayoría, aborrecen a Cristo. Eso grabémoslo. Aborrecen a Cristo, aborrecen sus mandamientos. Y también, ¿a quién más aborrece? A los cristianos. Nosotros somos aborrecidos, o deberíamos ser aborrecidos, salvo que callemos nuestra fe, salvo que escondamos nuestra profesión de fe. Pero si nosotros practicamos lo que la Biblia dice, hablamos así, entonces vamos a ser aborrecidos. Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El versículo siguiente dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Os aborrece. Pues tal vez debemos de preguntarnos nosotros: ¿soy aborrecido por el mundo? Sin importar que sea familia. Aborrecimiento es amar menos también. Hermanos, el mundo aborrece y aborrecerá a Cristo, porque Cristo dio testimonio que las obras del mundo eran malas. Cristo con su predicación
les hizo ver a ellos que eran pecadores, que sus corazones eran malos, eran pervertidos, estaban depravados, estaban destituidos de todo bien, de toda bondad en sus corazones. Y por eso el mundo lo amó y lo crucificó. Y lo volvería a crucificar. Aún yo creo mucha de la llamada iglesia evangélica protestante crucificaría nuevamente al Señor. Apedrearían nuevamente a Esteban. Decapitarían nuevamente a Pablo también. Y crucificarían de cabeza a Pedro. Yo creo que mucho de la iglesia protestante de nuestros días haría lo mismo. Y Cristo no solamente dijo que el mundo y sus obras eran malas con su palabra, sino con su vida, con su estilo de vida. Entonces, como el creyente imita al Señor, porque la Escritura dice eso, sed imitadores de Cristo, ¿o no es un mandamiento? Entonces, como el creyente imita a Cristo, el creyente también dará testimonio que las obras del mundo son pecaminosas, y este testimonio es de palabra y de conducta de vida. Pero ¿cómo es que un creyente da ese testimonio? Bueno, mediante la predicación del Evangelio. No con palabras ofensivas, sino usando la palabra de Dios como una espada que descubra las intenciones verdaderas del corazón, que descubra el pecado, predicando el Evangelio de Cristo con amor a aquellos que necesitan la salvación de Cristo, no predicándolo como una agenda del Evangelio social que vamos a ver también en esta parte de nuestra serie, no predicando, insultando a nuestras autoridades, porque la Escritura no nos manda eso, no protestando mediante huelgas, porque la palabra de Dios no nos manda a eso, sino más bien predicando el Evangelio con amor. El Señor, ¿cómo llama a su iglesia? El Señor lo llama de esta manera. En Lucas 12:32, Cristo dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, rebaño chiquito, no temas, rebaño chiquito, no temas. Es decir, los cristianos somos una minoría. En este mundo, los cristianos somos una minoría que vive dentro de una mayoría cuyos corazones y vidas están corrompidos por el pecado y la maldad. ¿Usted alguna vez ha pensado eso? ¿Ha pensado eso alguna vez? Porque es preciso que entendamos el lugar en el cual estamos pisando nosotros para que hablemos de política y cómo la política puede relacionarse en la vida de un cristiano. Recordemos las palabras del Señor. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, ¿y qué más? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Wow! Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La versión King James lo dice de esta manera, o sea, es inglés traducido al español. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad, yace en maldad. Albert Barnes lo comenta de esta manera. Y todo el mundo, el término mundo evidentemente no significa aquí el mundo material, sino las personas que habitan en la tierra, incluidos todos los idólatras y todos los pecadores de todos los grados y clases. De todos los grados y clases. En su sermón escatológico en Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo claramente que la maldad de los muchos se iba a multiplicar. Es decir, la maldad iba a crecer de manera exponencial. Esa palabra multiplicar significa exponencial. ¿Cómo es exponencial? 1 se vuelve 2, 2 se vuelve 4, 4 se vuelve 8, 8 16, 16 32, 32 64, 64 128 y así exponencialmente va a crecer. Así está el mundo. Ese es el mundo que está afuera. Eso es lo que dice el Señor. Resumiendo,
la manada pequeña de los redimidos, la manada pequeña de los redimidos son odiados por el mundo, y vive esta manada en medio de un mundo bajo el dominio de Satanás, quienes representan una gran mayoría cuya maldad crece y crece y crece y crece y crece cada día más. Allí es donde vive la manada del Señor. Allí es. En un mundo donde la maldad, los malvados, van reproduciéndose más y más, y la maldad de uno mismo va creciendo y creciendo y creciendo. O sea, la maldad de una persona va haciéndose más grande, más grande, más grande. Entonces, si el rebaño pequeño crece en ese lugar, en esa sociedad, rodeada de esa clase de personas, yo ahora voy a hacer una pregunta importante para comenzar a pensar en lo que es la política. ¿Cómo se cambia todo eso? ¿Cómo se puede cambiar todo eso? ¿Cómo se puede hacer de que la maldad no crezca exponencialmente? ¿Cómo se puede hacer para que el corazón de los que están afuera no esté inclinado a la maldad, a la perversión, al pecado, a la abominación? ¿Cómo se hace eso? Usando la política. Alguien puede decir, no, bueno, con buenos congresistas, con un presidente cristiano el Perú va a cambiar. ¿Alguien puede creer eso, hermanos? Una de las maneras que puede tenerse la esperanza en que esto cambie es de dos clases. Yo había pensado en dos. Primero, que la profecía dada por Cristo falle. Que lo que el Señor Jesús dijo, que la maldad iba a crecer exponencialmente, sea mentira. Falle, se equivoque. Y dos, la otra manera es que el mundo ame a Cristo. Imagínense usted, una manera de detener lo que sucede afuera es que el mundo ame a Cristo y a los cristianos y abandone el aborrecimiento que hasta ahora le tiene. Y sabemos que estas dos opciones bíblicamente son imposibles, porque Cristo no va a fallar en su profecía, porque la maldad va a seguir creciendo exponencialmente, y dos, porque el mundo nunca va a amar al Señor, nunca. El mundo va a aborrecerlo hasta el final. Por eso es que Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermanos, nuestra primera conclusión es un escenario negativo. Es un escenario donde Cristo ya lo dijo. La maldad va a multiplicarse, va a multiplicarse y va a multiplicarse. Entonces, ¿cómo se puede detener el pecado y la maldad? ¿Cómo se puede detener este intento ya de querer pervertir la sexualidad de los niños? ¿Cómo podemos detener eso? ¿Cómo podemos detener el crecimiento de las tasas de aborto o las legislaciones que están apoyando el aborto? Aún aquí en Perú también hay esa tentativa. ¿Cómo podemos detener esa maldad que le va a dar derecho a los hombres que tienen perversiones sexuales exhibirse en las calles y que no sea un delito? Bueno, una vez fuimos al zoológico con mi familia, hace como unos 5 meses. Y entramos a un lugar, creo que estábamos viendo los pericos, los loros, y habían 2 mujeres sentadas besándose. ¿Alguien puede decir algo? ¿Cómo podemos detener eso? Hace poco también tuve la noticia de que en un supermercado, no recuerdo en qué zona, hay un afiche muy grande en ese supermercado, donde hay 3 hombres en una evidente actitud homosexual a la entrada de un supermercado, hermanos. O sea, usted lleva a su niño allá y el niño va a ver ese afiche de promiscuidad sexual homosexual. ¿Cómo pues se puede detener eso? ¿Cómo? Y esta es una muy buena pregunta que deberíamos enfrentarla con los ojos puestos en la Escritura. Algunos creen que con buenos políticos eso puede detenerse, o mejor aún, con políticos cristianos. Nuestra sociedad llegaría a ser una sociedad moralmente mejorada, moralmente mejorada.
Hace 50 años, hermanos, la política estaba separada de la religión. Y la sociedad no estaba tan caída en la inmoralidad como en nuestros días. Hace 50 años. Yo tengo 56 años. Yo recuerdo cuando tenía 6, hace 50 años era diferente el mundo. No es lo que estamos viendo ahora. En la educación, en la calle, en todas estas cosas. Y en ese tiempo la iglesia pues era separada completamente del Estado. O sea, los evangélicos no jamás hubiesen recibido a un candidato presidencial en sus púlpitos hace 50 años. Pero hoy día sí se hace. ¿Y cómo está la sociedad hoy día? Que de alguna manera los protestantes evangélicos están uniéndose con la política. ¿Cómo está? Está peor. Entonces eso no puede ser una solución, ¿verdad? Hoy se observa un acercamiento, pues, entre la religión y la política, y vemos que las cosas van cayendo más profundamente en obscenidad y en vergüenza. Yo quiero hacer una pregunta también. ¿Cuál debería ser la respuesta de la iglesia frente a esta ola que busca la legitimidad del aborto, la legitimidad de la homosexualidad y la legitimidad de la corrupción sexual de nuestros hijos? ¿Cuál debe ser la respuesta de un cristiano? El que lee su Biblia puede decirme a mí cuál es la respuesta que un cristiano debe tener frente a estos males de la sociedad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ordena a Cristo a su iglesia que se subleve contra el gobierno? ¿En alguna parte de la Escritura dice eso? ¿En alguna parte del Nuevo o siquiera del Antiguo Testamento? En el Nuevo, ¿no? En el Nuevo es la guía del cristiano. Se nos dice, cuando la autoridad sea una autoridad impía, entonces yo te ordeno que tú tomes las armas, por ejemplo. O yo te ordeno que hagas una sublevación. O yo te ordeno que hagas resistencia pasiva. O yo te ordeno que tú hagas una huelga, iglesia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que usted necesita saber. ¿Qué dice la Escritura? Manda el Señor a la iglesia que salga en marchas contra las políticas de Estado. Manda eso a la Biblia. Claro, alguien va a decir, no, pero es que en Colombia lo hicieron. Y en Colombia le funcionó bien. Hermanos, nosotros no debemos pensar más que bajo la autoridad de la Escritura. Y la vez pasada habíamos estado conversando nosotros acerca de Moisés. Y cuando el Señor le dijo, háblale a la peña para que salga agua, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la peña, él desobedeció a Dios. ¿Salió agua? Sí salió agua. Pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. El fin no justifica los medios. No es lo que funciona en Colombia lo que nosotros vamos a hacer aquí en Perú como iglesia evangélica. No. Si verdaderamente Dios no ordena nada de eso para su iglesia, entonces ¿por qué la iglesia tiene que hacerlo? ¿Por qué? ¿La iglesia es más sabia que Dios? ¿O de la iglesia sale la ley de Dios? Algo que debemos resaltar y establecer como verdad es lo siguiente, y yo ya se los he dicho: ser cristiano no significa ser moralista, ser cristiano no significa ser conservador, aunque esa cualidad moral y conservadora lo convierte en alguien que rechace los movimientos que tienden a la pro-homosexualidad, al pro-aborto, lo conviertan en uno cuyo pensamiento sea pro-familia, o sea, tenido como un ser humano de mente angosta, enojado, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente al cristiano le van a hablar así, sino también a todo aquel que no esté de acuerdo con esas agendas que nosotros vemos. Esas personas piden tolerancia. Pero cuando alguien le dice, yo no estoy de acuerdo contigo, intolerante. Es lo mismo. Eso a veces uno ve que lo que pasa en la iglesia, parece que la iglesia lo copiara del mundo, porque el mundo piensa así. Esa es la manera en que nosotros somos vistos en esta sociedad caída, ciega, controlada por el pecado, controlada por la maldad. Pero no todo el que sea visto de esa manera debe ser considerado como cristiano. No.
Por eso otra vez yo hago la pregunta, ¿qué debería ser un creyente que vive en una sociedad donde el pecado va creciendo exponencialmente? ¿Qué debe hacer un creyente que vive en esas? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque nosotros vivimos en una sociedad así. ¿Qué debe hacer cada uno de ustedes? ¿Qué debería hacer un creyente donde el gobierno tiene como agenda política el aborto, la homosexualidad y la corrupción sexual a los niños? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Escritura? Antes que nada, hay que decir que las autoridades, tales como el presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los jueces, los policías, etcétera, son puestos ¿por quién? ¿Quién pone ahí? ¿El voto popular? ¿La democracia? ¿El golpe de Estado? ¿Quién pone las autoridades? Dios. Eso es lo primero que tenemos nosotros que pensar. Y si Dios permite que el Perú tenga un presidente de esa naturaleza, quizás sea porque Dios está enviando juicio a esa nación por medio de un mandatario que tiene corrupta su moral. Romanos 13, mire cómo dice la Escritura. Ahora yo quiero ir a la Biblia. Romanos 13, versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, este es un pasaje que debe dar temor, porque aquí dice que el que se opone a la autoridad acarrea ¿qué cosa? Condenación para sí mismo. Prosigamos otro pasaje más, Tito 3:1. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, ¿qué pasaría si hay un matrimonio? Quiero poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si hay un matrimonio y el Señor decide, un matrimonio incrédulo, y el Señor en su infinita misericordia salva a la mujer, mas no al marido? O sea, ese matrimonio que era de dos incrédulos se convierte en un matrimonio mixto. Y en ese matrimonio mixto, la mujer es salvada, el hombre es todavía dejado en su pecado. Y la mujer lee y dice la Escritura que debe sujetarse a su marido. ¿Qué hace ahí la mujer? No, pues él es pagano, yo no me voy a sujetar a un hombre pagano. No, Dios no hace esa distinción. La mujer debe sujetarse a su marido, debe hacerlo, debe obedecer a su esposo, debe respetar a su marido, salvo en las cosas que sean contrarias a la palabra de Dios. Pero debe respetarle, debe obedecerle, debe sujetarse. Y esa es la misma palabra que nosotros encontramos en Tito 3. Cuando dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Por supuesto que sabemos que solamente obedeceremos en aquello que no nos obligue a pecar contra el Señor. Yo quiero traer dos ejemplos, hermanos. Uno de la Escritura y otro de la historia. En Hechos 4, que hemos estado estudiando, se nos revela que las autoridades judías habían ordenado lo siguiente a los apóstoles. Hechos 4, versículos 18 y 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ¿cuál fue la actitud de la iglesia cuando recibió la noticia de esa prohibición de las autoridades? ¿Qué dijo la iglesia? Vamos a hacer una marcha por la libertad religiosa.
Bueno, Pedro, se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000, tenemos 8,000, vámonos a las calles y vamos a protestar delante del palacio de Pilato para tener libertad religiosa. Eso dijeron, eso hicieron. O dijeron, vamos a hacer inmediatamente una huelga contra las autoridades judías. Somos 8,000 varones, más las mujeres y los niños, llegamos fácil a 15,000. ¿Usted se imagina 15,000 personas en la calle? ¿Acaso oraron a Dios para que destruyese las autoridades del gobierno? ¿Acaso la iglesia dijo, bueno, vamos a reunirnos y vamos a pedirle al Señor que con un rayo los parta a todos estos y los mate de una vez? Eso no hizo la iglesia. Ellos más bien oraron y pidieron valor para seguir predicando el evangelio en medio de una sociedad caída por el pecado. Ellos eran una minoría, pero oraron así. El otro hecho es de la historia. Policarpo. ¿Han escuchado ustedes quién fue Policarpo? Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y después fue ministro de la palabra. Policarpo fue mandado o recibió la orden de las autoridades del gobierno de Roma a que blasfeme contra el nombre de Cristo y que jure sujeción al César romano. Mire, es tremendo, ¿no? Esa era la persecución de la iglesia. Al que no se sometía para jurar sujeción al César y blasfemar contra el nombre de Cristo, ¿qué le pasaba? Coliseo romano. Tenía que ir al Coliseo romano, él con toda su familia, a morir. Policarpo se negó a eso. Y él dijo de esta manera. Y estas palabras que dijo Policarpo están en la Biblia, pero son muy interesantes. Él dijo, se nos ha enseñado a obedecer y honrar a los príncipes y potentados, en tanto no sea contrario a la religión de Dios. En tanto no sea contrario a la religión de Dios. Hermanos, la fe cristiana o la Biblia no es un libro donde hayan vacíos legales que nosotros podemos utilizar. Alguien puede decir, bueno, Dios no prohíbe hacer una huelga, hagamos una huelga. No. Bueno, Dios no prohíbe hacer una manifestación, una marcha, hagamos una marcha. Tampoco. Hermanos, algo que también nosotros tenemos que razonar es lo siguiente. Ninguna nación en nuestros días vive como se vivía en los tiempos bíblicos. Es decir, ningún país vive bajo la ley de Moisés como si la ley de Moisés, el Pentateuco, fuese la constitución política de una nación o su código penal o su código civil. Nadie, ninguna nación. Alguien puede decir Israel. No, hermanos, Israel no. Israel, Jerusalén, ha sido, no recuerdo en qué año, pero Israel ha sido declarada como la capital de la homosexualidad porque tuvieron la marcha gay más fabulosa de todo el mundo. Así que si usted está pensando que Israel es todavía un país donde usan túnicas, eso, hermano, olvídese. Israel es más pervertida que Lima, creo. Más pervertida. Y algo que tenemos que recordar es que los gobiernos, acá nos habla de los gobiernos, de los gobernadores, ¿sí? Ellos forman parte de la masa de seres humanos que viven sin Dios en el mundo. El emperador romano no era cristiano, pero Dios mandaba que teníamos que honrar a la autoridad, aun cuando la autoridad no era cristiana. Los gobiernos y los gobernantes, siendo que son parte del mundo, también se encuentran bajo el maligno. También. Los presidentes están bajo el dominio del maligno. Los congresistas están bajo el dominio del maligno. La misma nación de Israel ahora es un pueblo pues altamente corrompido por el pecado, como les digo. Ellos no viven bajo los principios bíblicos. Ahora, otras preguntas. ¿Estamos llamados a redimir a los gobernantes y a la sociedad? Esa es la tarea que Dios ha dado a la iglesia. Es el llamado de la iglesia llenar con valores cristianos a la sociedad. O
sea, nosotros tenemos que poner valores cristianos a la sociedad. Es el deber de la iglesia procurar un mundo mejor. Sí, tenemos que buscar nosotros un mundo mejor. Este no es nuestro hogar, este es nuestro infierno. Nuestro cielo está allá arriba. Este es nuestro infierno, hermanos. Quizá una pregunta mejor sería, ¿debe esperar la iglesia que esta sociedad se convierta en un mundo mejor? No, no se va a convertir en un mundo mejor. A los dos pasajes del Nuevo Testamento que he leído, que nos mandan a someternos a las autoridades, leamos este también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 16. La Escritura dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entendemos los límites de nuestra sumisión, así como también entendemos que estamos mandados a hacer el bien. Hermanos, la sumisión de la que está hablando aquí Pedro, de someternos, la sumisión no significa amistad, no significa aprobación, no significa ser parte de, solamente nos manda a someternos. Pues, ¿por qué? Porque entendemos que el mundo es enemigo de Cristo, del Evangelio y de los evangélicos. Hermanos, recordemos que los apóstoles fueron martirizados. Los primeros cristianos fueron martirizados. ¿Y quién los martirizó? ¿Quiénes? Los gobiernos romanos de esos días. Los gobiernos romanos, el gobierno romano, los diferentes emperadores fueron hostiles hacia el cristianismo. Pero la Escritura dice que debemos someternos. La Escritura, que fue redactada, inspirada por el Espíritu Santo en tiempos de persecución política, esa persecución política nos manda a someternos a ellos. En un tiempo donde pues la iglesia sufrió una persecución furiosa. Sin embargo, no se escucha en la Biblia ni en la historia que los hermanos de la iglesia primitiva hayan levantado marchas y protestas contra las autoridades que los perseguían. Yo recuerdo hace no sé cuánto tiempo, pero no creo que más de 2 años, hubo una ley en Bolivia acerca que pues esa ley posiblemente iba a prohibir la predicación del Evangelio. No sé si usted se acuerda. Bueno, si usted ve las noticias, se acordará tal vez que hubo una ley en Bolivia. ¿Y qué hizo la iglesia? Se fueron a la plaza principal a hacer un plantón de oración. Hermanos, ¿dónde manda eso en la Biblia? Eso es persecución para la iglesia. Es persecución contra Cristo. Pero ¿dónde es que la Escritura enseña que la iglesia debe responder de esa manera a las autoridades? Cristo respondió así a las autoridades. Cristo se sublevó. Recordemos que vivimos, hermanos, en un mundo lleno de personas que son enemigas del Señor. Esas personas enemigas van a intentar legalizar el pecado en las naciones. Intentarán callar la voz del Evangelio. Sin embargo, así como el Señor sufrió, nosotros también estamos llamados a sufrir. A sufrir. Vivimos en una sociedad mayoritaria que yace bajo el pecado. ¿Cómo debemos vivir nosotros dentro de ellas? ¿Cómo debemos proceder contra el pecado que es legalizado por las autoridades que han sido puestas por Dios? Hermanos, vivimos en un mundo caído donde la maldad se multiplica exponencialmente. Aún así, Dios está en control. Lea el libro de Apocalipsis. Dios está en control. Dios está en control. Y nosotros debemos actuar según Él mismo lo establece en su palabra. Él mismo. Yo quisiera que con la ayuda del Señor nosotros veamos a través de estos estudios si es posible que un cristiano se presente como cristiano a la política.
¿O cómo es que un cristiano debe de votar? Porque nosotros participamos también por medio de nuestra votación, de nuestros votos en las urnas. Pero ¿cómo es que tenemos que reaccionar? No tenemos que tener una reacción violenta frente a eso, porque eso no está en la Biblia. Si decimos que somos bíblicos, pues vivamos de acuerdo a lo que la Escritura establece como norma de vida para nosotros. Yo estoy seguro, hermanos, de que este estudio va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. No estoy diciendo que no debemos enterarnos las cosas políticas, nos las vamos a enterar, pero la forma como es que vamos a reaccionar debe ser una en las cuales, aún este mundo caído, vea que nosotros somos luz y somos sal. Tenemos que recordar que somos embajadores de Cristo, del príncipe de paz, de aquel que obedeció al Padre en todo, aún hasta en su misma muerte. Nosotros estamos llamados a sufrir, nosotros estamos llamados a la persecución. Y el Señor nos dará por medio de su palabra la guía para nuestra conducta y por medio de su providencia la salida también para que nosotros escapemos de esa persecución.